Entonces tenemos nosotros y vamos a ver lo que nos dice para calcular la media aritmética en tabla de frecuencias. Vamos a ver ahora cómo calcular la media aritmética utilizando las tablas de frecuencia. En estos casos tenemos un número más alto de datos no agrupados y además estos datos pueden repetirse. Podríamos calcular la media sumando todos los valores y dividiendo entre el número total, pero sería una operación muy larga. Entonces, en su lugar, nosotros vamos a aprender a construir una tabla de frecuencias. No se olvide, tabla de frecuencias que ustedes o algunos estudiantes sí han de tener una idea porque sí lo han de haber visto en los años anteriores, ¿no? Donde añadiremos una columna para multiplicar cada valor por la frecuencia absoluta. Y aquí tenemos el ejemplo más claro. Entonces, dice el ejemplo. Tenemos los siguientes datos no agrupados y nos piden calcular la media aritmética en tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, aquí nosotros tenemos el grupo de datos y aquí tenemos nuestra tablita de frecuencias. Así es lo que tenemos que aprender a hacer nuestra tabla. Primeramente, la primera columna va a llamarse el dato y al dato lo vamos a representar con la letra XY, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a ubicar los datos que tenemos. En este caso, veamos, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4 y tengo el 5, ¿sí? Esos son los datos que yo tengo. Ahora, la frecuencia absoluta que se la representa como FI son los datos que se repiten, ¿sí? Vamos aquí a ir ubicando el número de repeticiones que tenga cada dato. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuántas veces se repite el 1. Entonces, nosotros vamos a ver 1, 2, y 3 veces se repite el 1. Entonces, esta va a ser nuestra frecuencia absoluta y la vamos a representar con FI. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Muy Sí, bien. licenciado. Entonces, continuamos. Vamos con nuestro segundo dato, que es el 2. Entonces, vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta FI y es las veces que se repite este dato. Entonces, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 veces. Escribo las veces que se repite y este numerito vendría a ser mi frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces voy con el 3. 1, 2, 3 veces. 3 veces. Voy con el 4. 1, 2 y 3 veces. Y el 5. 1, 2 veces. ¿Sí? 2 veces. Entonces, miren, yo ya tengo el dato y tengo la frecuencia absoluta. ¿Difícil? Pregunto. ¿Difícil? No. Sencillo, ¿no No, es cierto? Muy sencillo, ¿no es cierto? Me dan los datos, yo dibujo mi tablita, la primera columna sé que es el dato y lo represento con XY. La segunda columna pongo frecuencia absoluta y la represento con FI. En el dato voy viendo los números que yo interactúan en este grupo, entonces los voy ubicando. La frecuencia absoluta son las veces que se repite cada uno de los datos y los voy ubicando. Al final de la frecuencia absoluta, de la columna, la frecuencia absoluta, nosotros vamos a poner la suma. Entonces aquí al sumar 3 y 4, 7, 7 y 3, 10, 10 y 3, 13 y 13 y 2 son 15. Quiere decir que yo tengo 15 datos. Si usted los cuenta, va a tener 15 datos. ¿Sí?
Ahora, la siguiente columna la vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada y se va a representar con F mayúscula y la I. No se olvide, frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? Solo voy sumando la frecuencia absoluta. ¿Empiezo en qué? En 3. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. Y 13 más 2, 15. Miren, ¿sí? Voy sumando, nada más. Empiezo con el primer valor y voy sumando la frecuencia absoluta. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 2, 15. Y miren, este dato tiene que ser idéntico al último dato que le salga de la frecuencia absoluta. El número de datos tiene que ser igual aquí. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Liz. Muy bien. Ahora nosotros vamos a sacar la multiplicación del dato y mi frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Por qué voy a sacar eso? Porque yo necesito aquí la sumatoria para yo poder sacar la media aritmética. Entonces comienzo. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 5 por 2, 10. ¿Y qué hago al final? Sumo. 3 más 8, 11. 11 más 9 son 20. 20 más 12, 32. 32 más 10, 42. Entonces, una vez que yo ya tengo sacado o llenado mi tabla de frecuencias, esta es la famosa tabla de frecuencias, lo único que hago para sacar la media aritmética, utilizo esta fórmula, nada más. Esta fórmula. Esta fórmula tienen que grabarse ustedes. Entonces usted ya puede ir haciendo una tablita, como siempre les digo, para que usted le tenga como un documento de apoyo, ¿sí? Una tablita y en donde usted va a poner, por ejemplo, media aritmética en datos no agrupados, ¿no es cierto? Y usted ubica esta formulita y usted ya sabe que para poder hacer o reemplazar los valores en esta tablita, yo tengo que hacer la tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Dice, la media aritmética. No se olvide que la media aritmética se representaba con la X y una rayita en la parte superior. ¿Qué nos dice? La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación del dato por la frecuencia absoluta. Entonces, muy bien, yo la sumatoria ya la tengo aquí. Y todo eso dividido para el número de datos que lo tengo aquí. Mire. Entonces, lo único que hago es sustituir la sumatoria de la multiplicación de los datos por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es? 42 dividido para el número de datos que ¿cuánto es? 15. ¿Cuánto me ha dado? La media aritmética ha sido 2,8. Y he resuelto y he encontrado la media aritmética para datos no agrupados.